Pablo, primero todo podemos decir que Pablo, el apóstol Pablo, Saulo, el que fue convertido al Señor, él era un ejemplo para los creyentes y especialmente para los creyentes gentiles, porque él llevó el evangelio. Él era un ejemplo de, a pesar de ser un creyente judío, porque Pablo era judío, él fue y llevó el evangelio a los gentiles. Que llevar el evangelio a los gentiles era algo muy controversial y era algo como decir, el evangelio, la idea de muchos era que el evangelio era solo para los judíos y los gentiles eran inmundos, o los gentiles no eran dignos de recibir el evangelio. Los gentiles no podían porque Jesús era judío y era para los judíos. Sin embargo, Pablo, él fue por orden del Señor y llevó el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Y esto dio un ejemplo para los creyentes gentiles. Entonces, era un ejemplo para hoy en día la formación del apostolado, del ministerio, que mucha gente se quiere formar en un ministerio, pero es necesario ver estos principios. En estos versículos no solo tenemos una narración de cómo Pablo mantuvo la verdad, porque Pablo se mantuvo en la verdad, y ya vamos a explicar por qué. Tenemos un ejemplo por el medio del cual podemos también aprender de Pablo, cómo nosotros también tenemos que guardar la verdad de la palabra, la verdad del mensaje del Señor, la fidelidad de Pablo. Vemos en Gálatas que Pablo tenía tres cosas muy importantes. Primero, que era fiel, gloria a Dios. Era honrado, amén. Pero también era franco y también era osado, porque hay gente que es sincera y hay gente que tal vez es franca, pero hay gente que no es osada. Osado significa ser valiente para decir la verdad. Hay gente que a veces, digamos, tiene una verdad pero no la dice por miedo, no habla la verdad. Pero Pablo era alguien honrado, era alguien fiel al Señor, era alguien franco que no tenía doblez, ¿no? Mentira, falsedad, pero también era osado. No tenía problema de hablar la verdad y decir las cosas, aunque esto trajera problemas, porque a veces la verdad puede traer problemas, más cuando uno confronta a muchas personas, que las confronta, puede traer venganza, puede traer muchas consecuencias. Pablo no tenía problema con eso. Entonces, ¿por qué? Porque los judaizantes, ¿quién eran los judaizantes? Los judaizantes eran los que, entre comillas, habían convertido al evangelio, pero no se habían convertido, ¿verdad? Por eso Pablo lo llama falso hermano. Y ellos decían, para que tengamos un entendimiento, querían meter una enseñanza dentro, que si los gentiles no se circuncidaban, no eran salvos. Y nosotros sabemos que la salvación no depende de eso. Somos salvos por gracia, porque por lo que Cristo. Entonces querían introducir esa regla, que esa regla no era para los gentiles. Entonces es como que si ellos no se circuncidaban, no eran salvos, ¿no es cierto? Entonces estos falsos creyentes se habían aprovechado, porque la mentira y la falsedad y las personas que tienen malas intenciones, no solamente los falsos hermanos, cualquier clase de persona, se aprovechan de la debilidad de alguien. El diablo busca la debilidad. Si alguien es débil y no es firme en las cosas de Dios, entonces estos judaizantes se estaban aprovechando de la debilidad de muchos creyentes de los Gálatas, porque muchos creyentes eran débiles, como hoy en día sucede. Hay gente que está firme en las cosas de Dios, en un sentido de que no lo van a cambiar, sabe, pero hay gente que viene cualquiera, le dice dos palabras y lo da vuelta, lo cambia en cuanto a las cosas del Señor. Entonces, esos creyentes débiles corrían peligro. Amén. Corre peligro, como la persona débil, que viene otra persona y le puede hablar mal de vos, y esa persona, en vez de conferir y de ver realmente, de constatar si es verdad, le cree en la mentira. Viene cualquiera, le dice dos cosas de vos y esa persona mañana cambia con vos sin asegurarse que eso es verdad o no es verdad. Una persona débil. ¿Me van siguiendo? Entonces, capítulo 2, versículo 4, fíjese que Pablo habla de los falsos
hermano. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un falso hermano? Que no es un hermano de verdad. Porque podemos tener una persona, sí, el hermano fulano, pero dice Pablo, es un falso hermano. No es un verdadero hermano. Es fuerte esa palabra, ¿no? Dice que habla de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que se infiltraban, se metían entre ellos para espiar nuestra libertad. Levantaban la mano, glorificaban, adoraban al Señor, pero eran falsos hermanos, enviados por los judaizantes para espiar, a ver qué estaban haciendo, a ver si estaban guardando la ley, a ver qué no estaban haciendo. Y entonces, me van siguiendo, ¿se dan cuenta? De la misma manera podemos llevarlo a nuestro ámbito espiritual. Las personas que practican la hechicería, la brujería y que están atentos qué está haciendo, si no está haciendo, si está enfermo, si estás bien, tenés trabajo, bueno, vamos a maldecir para que no tenga trabajo. Está bien, está sano, vamos a hacer una brujería para que esté enfermo, para que todo le vaya mal. La persona que está en la maldad está atenta para ver a dónde puede hacer daño. Como la persona mala que a veces también crea contienda, chisme entre las familias, inventa cosas, hace cosas para que se peleen. Bueno, estos falsos hermanos estaban infiltrados, pero Pablo por el Espíritu Santo los pudo descubrir. Que hoy por el Espíritu Santo podamos descubrir todo engaño, toda falsedad, toda artimaña contra nuestra vida, todo lo que esté alrededor, o toda persona que se acerque con otra intención, Dios nos pueda revelar, Dios nos pueda dar luz, como dio el apóstol Pablo, para poder saber y no ser engañado. Gloria a Dios. Entonces, al hacer tales declaraciones, Pablo ciertamente él no estaba actuando de una manera política, de una manera, vio cómo se usa la política, de una manera diplomática. Porque la manera diplomática sería, bueno, queridos hermanos, hay algunas cosas que están sucediendo, hay unas situaciones que no están bien y hay cosas que están pasando que no están buenas. Veo que la gente es diplomática. Pablo va directamente, sin diplomacia, sin política, ¿no? Dice, acá el problema es que se han metido falsos hermanos que nos quieren confundir y nos quieren engañar. Porque a veces con la diplomacia y la política y que esto, que el otro, la forma política, hablo no de hacer campaña política, es la forma de hablar. No nos lleva a ningún lugar, a ningún, ¿no es cierto? Como si viene un hermano y bueno, hermano, lo que pasa es que hay cosas espirituales, pero decíselo. Son brujerías, son ataques, son espíritus generales. Decíselo y orá por él. ¿Qué tanta vuelta? ¿Qué tanta vuelta para decir la verdad? No sé si me entienden. Es siempre mejor decir la verdad y orar por esa persona para que sea libre y que se corten esas cosas espirituales. Y no que y que el otro. No sé si me explico, ¿me entienden? Amén. Entonces, Pablo no estaba actuando de manera política. Al elegir y al escoger estas palabras, era osado y franco. Osado es decir, valiente, decir. Acá directamente decir, acá hay falsos hermanos, gente falsa, que están en medio de nosotros, que se metieron acá en Galacia y que están espiando, diríamos nosotros los argentinos, están chosmeando a ver qué hacemos para venir y meter su cizaña. Entonces todos los que toman la iniciativa, todos los que están adelante de la obra, sirviendo en el pastorado o en el ministerio, deben aprender a ser honrados, y también a ser fieles también, y a ser francos y a ser osados, siempre con mansedumbre, con el control del Señor, no en la carne, pero decir la verdad, no quedar ahí que
¿no es cierto?, que hay un falso hermano, que esto, que el otro. Ahí ya me ha sucedido muchas veces ir a iglesia y que dentro de la iglesia hay una bruja. Sí, sí. Y bueno, y el pastor lo sabe, hermano, pero sí, que bueno, ¿y qué tanto? ¿Por qué no le habla a la persona que se arrepienta, que deje eso? Y si no, no puede estar dentro de la iglesia practicando brujería, haciendo brujería, y está en la iglesia. O estás con Dios o no estás con Dios. Y bueno, pero no sé si me entiendes, todas esas cosas. No, hay que ir con la verdad. Pablo no andaba con esas cosas. Y entonces él se encargó del problema que había, porque había un problema. Y entonces Pablo no hizo la vista gorda ni miró para otro lado, sino que Pablo enfrentó esta situación, porque si no la enfrentaba como apóstol, como siervo del Señor, y no enfrentaba esta situación, esto iba a seguir peor, iba a crecer, iba a seguir la mentira, iba a confundir a toda la iglesia. Cuando en una iglesia hay confusión, cuando en una iglesia hay chisme, cuando en una iglesia suceden cosas, los que tienen que tomar la autoridad son los pastores para dar fin a estas cosas que no son de Dios. Pero muchas veces no se toma, y entonces cuando un pastor no toma la autoridad, no es honrado, osado, valiente, franco para tomar estas cosas, o llamar a hablar con una persona y hablar y solucionar, estas cosas van a crecer y no se termina. Vamos a orar así, seguimos orando y siguen chismeando. Vamos a orar, hay que orar, hermano, seguimos orando y la lengua la tienen así, 2 metros. Necesitamos que el pastor, el líder, tome autoridad y haga algo, porque a veces no alcanza con orar. No estoy diciendo que no tenemos que orar, no estoy diciendo que no es necesario, hay que orar siempre, pero hay que accionar también algunas veces. Entonces Pablo enfrentó una situación muy seria y muy delicada. Y eso es lo que le pasa a muchos pastores. Todo lindo, todo hermoso, pero cuando suceden cosas, y a veces hasta pueden suceder cosas a nivel ministerial o a nivel familiar. Hasta puede suceder que algún familiar esté en pecado o alguna situación media turbia, y ellos no tienen que esconder eso, no tienen que taparlo. Hay que solucionar esas cosas. Entonces mejor evado, no digo nada, pasa, está todo bien. No, está todo bien. Y entonces, ¿en qué ambiente estamos? En un ambiente de falsedad, en un ambiente de engaño, en un ambiente de mentira. Y Pablo no era una persona así. Así que enfrentó una situación muy seria y delicada. Y dice Pablo en el capítulo 4 de Gálatas, dice Pablo que él estaba perplejo, ¿no? Por lo que le estaba sucediendo a los Gálatas. Bendito el nombre del Señor. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es decir, no podía, lo que Pablo no podía, digamos, concebir es cómo Pablo, un ministerio, las cosas maravillosas que Dios hizo en la vida de estos creyentes, y que vengan estos falsos creyentes y con 2 palabras los confundan. Entonces Pablo dice, estoy perplejo por la actitud, ¿no? En otra palabra dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no creer a la verdad? Y una versión que era antigua, una versión nueva, una versión que había hace mucho, la Biblia, Dios habla hoy, dice, oh Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó para creer a la mentira? Tan necios sois. Son duras las palabras, ¿no? Es decir, no sé si hoy en día se atrevería alguien a decir a un hermano así, de esta manera. Es duro, es fuerte, pero es la verdad. Pablo no lo está diciendo en un tono de contienda, sino en un tono espiritual, para sacar la mentira, para traer la verdad, para romper toda confusión.
Y a veces las confusiones no se rompen así. Bueno, hermano, no, hay que tomar autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, hay alguien que está haciendo, bueno, Señor, mira, Padre, esta persona está haciendo brujería. Bueno, Señor, ten misericordia. No, en el nombre de Jesús echo fuera esta brujería. En el nombre de Jesús echo fuera estos demonios. Me levanto contra esta situación en la autoridad del Señor Jesús para echar fuera y para que se rompa. No sé si me entiende. Entonces muchas veces los creyentes, cuando tienen que ser firmes, no lo son blandos. Y cuando tienen que ser blandos por una situación de pedir perdón o de perdonar a alguien, son duros. Son duros. Si alguien me hizo algo, yo debo de perdonar. No debo de tener en mi corazón algo. Pero si en la mentira no puedo ser blando, tengo que ser firme. La mentira es la mentira. Y mucho más cuando es del evangelio, que alguien quiere engañar y mentir. Entonces Pablo estaba, en otras palabras, estaba en un sentido desconcertado, sin saber cómo tratar a estos creyentes distraídos, que están distraídos y que viene esto falso para confundirlos. Diga, no quiero estar distraído, ni en el espíritu ni en ningún área. Quiero estar alerta, quiero estar atento en el espíritu. Aunque estaba desconcertado, no se condujo políticamente, al contrario, fue honrado. Amén. Entonces, no debemos comportarnos de una manera política en cierta forma. Porque yo, como es la política es mentirosa. Y a veces yo no quiero decir esto, no lo digo por ningún partido, pero a veces cuando los políticos necesitan de los votos de nosotros, ¿cuál es su problema? ¿Qué pasa en el barrio? Sí, lo vamos a ayudar, realmente estamos interesados porque se mejore, y van y todo es mentira. Sí, por ahí tiran una ayuda, una cosa, pero la verdad no es el que está interesado, la verdad es que quieren su voto. Y entonces esa política mentirosa que va, ¿no es cierto? Y dice, bueno, a ver, ¿qué necesitan? Sí, vamos a ayudar. Por ahí mandan alguna cosa, pero es verdad. La verdad es que no le interesa a veces a la gente la necesidad. Lo que ellos quieren es llegar al puesto. Y saben que para llegar a un puesto tienen que la gente votar. Entonces van a tratar de congraciarse con la gente. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y nosotros no nos tenemos que mover así dentro del camino del Señor. Tenemos que ser sinceros, amar de verdad, no por interés, amar a nuestro hermano sin nada, a nada. No tiene que haber nada, tiene que haber sinceridad y amor de Dios. No esa política que se mueve dentro de la iglesia. A veces la política te sonríe y por atrás te estaba hablando mal de vos, te está odiando. Ah, qué lindo. No, eso se tiene que terminar. Pero eso es lo que sucede hoy en día en muchos lugares. Porque a los ojos de Dios la política es peor que una rotunda mentira. Es algo desagradable al Señor. Entonces hoy hay muchos diplomáticos y embajadores que son expertos en el asunto de mentir, con la sutileza, con la diplomacia te miente, ¿no es cierto? Pero esto no tiene que estar en nuestra vida, ni tiene que estar en nosotros. La iglesia, diga conmigo, la iglesia es otro reino. Diga conmigo, es otra esfera. Es totalmente diferente a lo del mundo. Es totalmente diferente a la política del mundo. Es diferente porque este reino que nosotros pertenecemos es el reino de los cielos. Es el reino de Dios. Amén. Y no debe haber ninguna mentira, ni no debe haber nada de política. De estas cosas no tiene que haber en este reino. No tiene que existir. ¿Me van siguiendo? ¿Qué dice Juan 8:44? Dice el Señor Jesús dijo que el diablo, Satanás, es el padre de la mentira. Así que si andamos con mentira, no tenemos a Dios como padre. Hay un padre que pertenece a los mentirosos. Amén. Y comportarse políticamente con este engaño, con esta sutileza que hablo. ¿Me entienden lo que estoy hablando? De comportarse políticamente dentro de la iglesia. Comportarse políticamente aún es peor que mentir. Porque la
como comportarse políticamente dentro de la iglesia es usar el engaño. No decimos la verdad y usamos el engaño. ¿Y el engaño qué es? Mentir. ¿Cómo fue la serpiente a Eva? No dijo yo soy el diablo, soy Satanás, soy la serpiente antigua. No, fue todo engañosa, astuta, dice que fue astuta, dice la Biblia. Y fue con astucia, amén. No dijo eso no es de Dios, no. Dijo, así que Dios dijo que no morirás, pero no vas a morir. Al contrario, cuando comas de este fruto, tus ojos se van a abrir, van a ser igual que Él. No fue atacando la verdad de Dios, no fue diciendo no, eso no es así, sino que usó esa verdad, la cual Dios dijo no coma, y le dio otro sentido, con sutileza, con engaño. ¿Me van siguiendo? Nosotros no tenemos que usar esas artimañas, porque esas artimañas son del diablo. ¿No es cierto, hermano? Entonces, ¿cómo puede haber paz entre las naciones si los representantes de tales naciones mienten y se comportan de manera política? Entonces, la iglesia, la embajada terrenal del reino de los cielos, no debe haber ninguna de esta clase política. Y entonces, Pablo es un buen ejemplo de lo que debe ser un embajador celestial. No se comportó de manera política al tratar con los gálatas. Él habló la verdad de una manera franca. Él fue sincero. Él le dijo la verdad. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Que a algunos no le habrá gustado, que a algunos se habrán enojado, que algunos se habrán molestado, que algunos dirían, bueno, no voy más cuando está el apóstol, allá no voy cuando esté pastor en Galacia voy, pero cuando el apóstol aparezca yo no voy a ir, porque mirá lo que dice el apóstol. Así hay mucha gente que buscan al pastor liviano, pero al pastor que le habla la verdad y que le confrontan, me voy, no, a este lo evito. Entonces, esa persona que hace eso, que no le gusta la verdad y la exhortación, bendito el nombre del Señor, que se va de la iglesia porque se le corrigió, porque se le exhortó, no vengo más, significa que a esa persona le gusta la falsedad, le gusta la mentira. Bendito el nombre del Señor. Mientras no le digas nada, está bien ahí, pero cuando lo confronta con la verdad, no vengo más. Significa entonces, no, pero yo amo la verdad, sí, la amás hasta que te toca a vos y te diga la verdad en tu cara y te va y no venís más. Pero el que ama la verdad va a seguir. El que ama la verdad no se va a detener por esto, ni por nada, ni por ninguna pequeñez, por nada. Eso es porque cuando vemos eso en los creyentes, ¿sabe? Que muestran que todavía cuando un creyente es confrontado con la verdad, o se enoja, o se va, o habla mal detrás, significa, en otras palabras, que todavía hay mentira, que todavía hay falsedad. Y esa es la manera de expresar. Tal vez usted piense que Pablo fue muy extremista en su franqueza. Tal vez, es decir, Pablo, fuiste muy duro, lo que estás diciendo es verdad, pero alguien puede decir, es muy crudo como lo estás diciendo. ¿Quién podría haber usado un término como decir falsos hermanos? Esto no digo que son hermanos rebeldes, estos son falsos hermanos. Significa que no son hijos de Dios, que no son verdaderos cristianos, que no son hermanos de verdad. Es una palabra dura y fuerte. Tal vez ninguno de nosotros se atrevería a ser tan franco como Pablo. Decimos, bueno, ese es un hermano rebelde, un hermano que está más o menos. Pero él no dice, no, este no es a media, no, este es un falso hermano, no es un verdadero creyente. Se hace pasar por hijo de Dios, pero no es un hijo de Dios. Es fuerte la aclaración, porque cuando nosotros vemos la palabra falso, falso que algo que parece pero no es. ¿Qué es un falso billete de dólar? Vas con un billete a decir, no, este es falso, este no parece que, pero no sirve. ¿Y qué compras con un dólar falso? ¿Compras algo? No compras nada. ¿Y a dónde vas con un creyente falso? No vas a ningún lado. Con un creyente falso y con gente falsa no vas a llegar ni a la esquina, a ningún lugar. Bendito, porque no sirve, porque no tiene valor.
Los valores que tienen son la honradez, la sinceridad, la osadía. Amén. Y es mejor entonces andar con una persona como Pablo, que era osado, que era, amén, que puede ser en algunos momentos duro, pero esa persona no es falsa. Esa persona no te va a dejar a mitad del camino. Esa persona no te va a traicionar. Esa persona no te va a clavar la espada. No espere de esa persona. Ahora, de la persona falsa podés esperar lo peor, aunque parece que es la más dulce que el dulce de leche, decía un pastor antes. Jesús, porque la Biblia dice que es más dulce que la miel. Jesús es más dulce que la miel, pero él te decía, Jesús es más dulce que el dulce de leche. Bueno, y así entonces no te va a defraudar esa persona, porque esa honradez, esa sinceridad, aleluya, es de un verdadero cristiano. Además, en el capítulo 3, vamos a Gálatas capítulo 3, ¿cómo le dijo a los Gálatas? ¡Oh, Gálatas insensatos! Ahí solamente en la primera frase. ¿Cómo le dijo en capítulo 3? Ahí le habló a los Gálatas. Dijo, oh Gálatas insensatos, necios. ¿Cómo le dijo a los Gálatas? Insensatos. Qué osado, qué honrado y genuino era Pablo para decirle la verdad. ¿Y por qué le dijo que eran insensatos? Y tenía razón, porque ciertamente estos creyentes eran insensatos, porque se estaban apartando de Cristo y estaban volviendo a la ley. Estaban dejando a Cristo y se estaban volviendo a las tradiciones. Y sin duda eran insensatos, porque le estaban oyendo a los judaizantes después de haber salvo y de haber visto tantas cosas de parte del Señor. Es como si vos venís acá a la iglesia, acá vení, recibí, Dios te sana, y después viene otra iglesia para decir nombre, la iglesia universal. No, porque acá tiene que poner esto y después de recibir la verdad y te sanar, te van a meter a esos lugares. ¿Dónde está la cabeza? ¿Cómo está el entendimiento? Cuando fuiste a un lugar y se te predicó el verdadero evangelio, Dios te sanó y te liberó, y te vayas a meter con estos chantas mentirosos. Entonces, ¿qué te vamos a decir? Que inteligente que sos, hermano. Sos un insensato. Sos insensato, hermano, porque estás actuando de una manera insensata. No estás actuando bien. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por lo tanto, Pablo se dirigió a ellos de una manera osada y franca. Y aprendamos de él entonces. Claro, con sencillez, con humildad, pero la verdad. Aprendamos de él a ser fieles, osados y a no comportarnos políticamente, sino decir la verdad, con tranquilidad, bien, pero digamos la verdad. Porque dicen muchos, no, porque a mí me ahorita, porque vos, bueno, porque levantás la buena, está bien, decíselo tranquilo. Que te diga, hermano, sos falso. Pues si no, porque vos sos un falso. Bueno, ay, punto. Bueno, está bien, querido, vos sos un falso. Y le sonreí. Bueno, igual se va a enojar. A veces cuando la verdad se nos dice, aunque se lo diga lindo, no le va a gustar. No sé si me explico. Bueno, Pablo estaba fuera de eso, ¿no? Él no estaba preocupado. Él amaba mucho a los hermanos, él amaba a los creyentes, pero amaba la verdad por sobre todas las cosas. Si carecemos de esta gracia y sabiduría, podemos permanecer callados. A veces hay momentos que hay que callarse y hay momentos que hay que hablar. Pero si no tenemos la gracia y la sabiduría que Dios nos da, no vamos a saber cuándo y cuándo. Vamos a hacer al revés. Cuando tenemos que hablar, no hablamos, y cuando tenemos que callar, hablamos. No sé si me entienden, porque eso hace la falta de sabiduría y entendimiento. Entonces, este problema que estaba en Galacia, un lugar gentil donde eran gentiles, y estos judaizantes venían de Jerusalén, se hacían pasar por creyentes. No, ustedes no son salvos, ustedes no tienen a Cristo. Si ustedes no se circuncidan y no guardan el sábado y no hacen esto, ustedes están perdidos. Y entonces Pablo dice, pero ustedes son tan insensatos. Ustedes han recibido la salvación, han recibido el Espíritu Santo, son hijos de Dios, y ahora vienen esto y los engañan. Tan tontos pueden ser ustedes de dejarse engañar por esta persona.
¿Me van entendiendo cómo se surge? Y entonces, por una revelación, Pablo viaja. ¿De dónde venía toda esa mentira y todo este engaño, toda esta confusión? De Jerusalén. Entonces Pablo se va directamente, ¿a dónde va? Al nudo del problema. Va y dijo, me voy, acá hay un problema, pero yo me voy a ir a la raíz del problema. Para cortar de raíz, no voy a cortar la rama. Cortar una rama es fácil, pero sacar un árbol es difícil cuando está de raíz. Y entonces a veces hay problemas que son como un gran árbol. Y si usted corta la rama, ¿sabe qué sucede? Viene la primavera y la rama viene más fuerte. Y a veces los problemas, cuando no se cortan de raíz, por un tiempo pasa que está todo, y de repente suelta de vuelta. Y cuando viene más grande el problema. ¿Por qué? Porque estamos cortando las ramitas. No dice Pablo, acá no hay ramita, acá vamos a ir a la raíz. Diga, yo quiero ir a la raíz de mi enfermedad. Yo quiero ir a la raíz de mi problema. Quiero ir a la raíz de las maldiciones. No que me corten las ramitas y que por un tiempo esté bien. Por eso que el tema de la liberación en muchos de ustedes, no se hace en un día. Es un proceso. Cortar la rama, te liberás y ya está. Pero si vos realmente sacar un árbol, no es que en un día vas a sacar un árbol, te lleva tiempo y tenés que tener la herramienta y las máquinas. Y si no tenés la máquina artesanal, te va a llevar mucho tiempo en cavar. Después que cavé con el hacha, dale con el hacha despacito, vas a tardar mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos que los problemas se terminen, llevan un tiempo, llevan un proceso, no es que ya del día a la noche. Y nosotros tenemos que ser constantes en esa administración. ¿Me van siguiendo? Entonces, pero es lo mejor. Pues si cortamos la rama de que viene la primavera, el diablo hace que venga viento, calor, manda lluvia y de vuelta crece la rama del problema. Entonces no es tiempo de eso, es tiempo de cortar toda maldición de raíz, toda hechicería de raíz, toda enfermedad de raíz, todo problema, toda contienda, toda envidia, todo chisme de raíz. Entonces Pablo sube a Jerusalén según una revelación. Él tuvo una revelación. Capítulo 2, versículo 1, dice, mire lo que dice, hermanos queridos. Dice que después, pasado 14 años, sube otra vez a Jerusalén. Y sube con Bernabé, llevando también a Tito, subí según una revelación. Pasaron 14 años que él no iba a Jerusalén. Pero vino una revelación de parte de Dios. Y es como que el Señor le está diciendo, Pablo, mira, tal vez él oró por esta situación, por este problema, habló, dijo, confrontó, pero oró como siervo del Señor. No es solo hablar, exhortar y enseñar, también es orar. Y seguro que Pablo oró al Señor, mira esta situación. Y entonces vino una revelación de parte de Dios, subes, tienes que ir a Jerusalén. Diga, a Jerusalén tengo que ir. Después de pasaron 14 años que no iba a Jerusalén. Y tal vez no iba a ir nunca si Dios no le hablaba. Tal como cuenta en Hechos 15. Este relato que estamos leyendo acá va unido a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, donde fue que ocurrió que varias iglesias fueron levantadas entre los gentiles mediante la predicación de Pablo. Pablo predicó el evangelio en diferentes pueblos y naciones gentiles, y se levantaron un montón de creyentes, y ahí están todas las iglesias gentiles, que eran muchas iglesias. Y cuando estos falsos hermanos se enteraron, quisieron ir a meter como decíamos en la Argentina, meter la cuchara en un plato que no era de él, porque vio que dicen, anda metiendo si te ponen el plato, comés de la cuchara, metelo en tu plato, no en el plato del otro, como metemos la cuchara, ¿no? A donde no le correspondía a ellos. Porque ahí Dios lo había levantado a Pablo. ¿Me van siguiendo? Bueno, a veces ha sucedido que de repente un familiar se convierte y viene a la iglesia, y ellos tienen parientes que son creyentes, y ahora que son creyentes se los quieren llevar para la iglesia. Nunca lo invitaron en toda la vida, pero ahora que es creyente y va a la iglesia, no, que tiene que ir a mi iglesia. Eso pasa a veces. Se quieren robar las almas, como quien dice, ¿no? Las almas son del Señor y van a ir a donde Dios quiera que vayan. ¿Me van siguiendo?
Y entonces, eso está en Hechos 13, 14 y 15. Amén. Que muchas iglesias fueron levantadas. Estas iglesias que fueron levantadas de los gentiles no tuvo nada que ver con los creyentes de Jerusalén y de Judea. No fueron ellos los que predicaron. Fue Pablo que Dios los llevó y se predicó el evangelio y se levantaron estas iglesias. No es que fueron, no pertenecía, para que ustedes entiendan como diríamos. ¿Y dónde la central? La central de estas iglesias no estaba en Jerusalén, estaba ahí mismo entre ellos, porque Dios levantó a Pablo como apóstol de Jesucristo y Dios lo usó y predicó el evangelio, y todas estas personas, iglesias que se levantaron, no dependían de Jerusalén, no, porque no habían ido los apóstoles, Pedro, Juan, sino Pablo envió del Señor. ¿Me van siguiendo? Entonces, en el capítulo 1 nos habla que Pedro ya antes había subido a Jerusalén. Pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días, 1:18. Es decir, que antes le había subido a Jerusalén y estuvo con Pedro. Porque Dios lo levantó allí en Damasco. Pero ahora faltaba que Pedro, los apóstoles de Jerusalén, lo reconocieran como apóstol. Porque él fue levantado, aparte de los 12, él fue levantado por el Señor directamente. Entonces él no podía andar solo porque él pertenecía a la iglesia de Jerusalén. En el sentido, todos tenían que tener comunión. Bueno, y ahí fue a visitar a Cefas. Pedro se llamaba Cefas también. Capítulo 2, versículo 1, que hemos leído, vemos que después de 14 años, es decir, estuvo, como dice el capítulo 1, verso 18, que estuvo pasado 3 años, y después pasaron 14 años. Subió otra vez a Jerusalén según una revelación. ¿Me van siguiendo? Qué maravilloso esto. No conforme a no lo mandó una organización, no, fue la revelación que lo envió. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra lo siguiente, que las actividades del apóstol y movimiento eran según el guiar instantáneo del Espíritu Santo. A veces decimos, bueno, vamos a hacer una campaña acá. Está bien, podemos hacer una campaña, pero otra cosa es si Dios nos da a dónde tenemos que hacer, qué vamos a hacer. Si, no sé, sí, por eso hacemos una campaña, alguien se va a salvar, siempre el evangelio es predicado. Pero cuando uno hace según la revelación y va guiado, las cosas son diferentes. ¿Qué le parece acá, hermana? Oh, usted tiene acá un galpón y hacemos un culto y bueno, hacemos una iglesia y se levanta. Pero otra cosa es muy diferente, que Dios diga, este lugar yo quiero que sea mi casa. Es muy diferente. Y por eso, y ahí entonces me atrevo. Por eso en muchos lugares hay problemas, hay contiendas. ¿Por qué? Porque fueron lugares levantados por el hombre y no por Dios. Y siempre que que allá, ¿me entiende? No digo que no va a haber luchas también, porque en un lugar que Dios lo levantó, también el enemigo va a atacar. Pero a veces también los problemas son porque se ponen en lugar o se abren en las casas de los hermanos y después hay problemas que la gente, no, hermano, venga, haga culto en mi casa. Y después las personas se dan vuelta y no quieren que hagan más culto. La gente cambia. Pero si Dios pone un lugar, si Dios abre una puerta, si Dios pone a alguien, lo de Dios va a permanecer y va a ser sí y amén. Entonces las actividades y movimientos de Pablo no eran según la emoción, sino el guiar del Señor. Amén. Y esto también nos da otra opción, otra revelación. Que esto una vez nos indica que su predicación del evangelio tampoco no era según la enseñanza del hombre, sino era según la revelación directa del Señor. Él no predicaba simplemente por una enseñanza, por decir, bueno, no estoy en contra del seminario, porque nosotros tenemos estudio bíblico y estudio profundo los miércoles, pero no estoy hablando de eso, no, que simplemente, sino según la revelación del Señor. La guía del Espíritu Santo para enseñar la palabra del Señor. No era que, bendito nombre del Señor, como te hacen liberación. Bueno, a ver, diga, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Está vomitando? Bueno. ¿Le duele la cabeza? Bueno. Y la liberación es con un librito. No sirve.
Dios tiene que revelar. El único que puede revelar las cosas ocultas y profundas que es el Señor. Esta experiencia de Pablo en cuanto a subir, 14 años después se fue porque Dios dice, ve y ahora va. ¿Cuántos años hacía que no iba a Jerusalén? ¿Cuántos años hacía que no iba? 14 años. Pues, están escuchándome así, no sabes, no sé. Entonces están en otra iglesia. Ahora, aprendemos a menudo lo que nosotros escuchen el principio. Aprendemos que a menudo es más fácil no ir a cierto lugar que en lo que la verdad resulta ir allá. Por ejemplo, para que usted me entienda esta frase, es fácil para mí tomar la decisión de ir a un lugar. Bueno, voy a tal lugar, voy a visitarlo, voy. Listo, decido ir, me voy. Voy a visitar a un familiar o voy a donde sea. Pero refrenarme por 14 años, tal vez no es fácil hacerlo. Decir, bueno, hace un montón de años que no venís y no voy porque Dios no me pone el sentir que vaya. Dios no me pone el sentir que vaya. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Nosotros tenemos, para la gloria del Señor, si quisiéramos ir, no sé, a Brasil o a otros países, tenemos es solamente decir, voy y nos están esperando. Pero yo estoy esperando el momento de Dios, la hora de Dios para ir. Porque cuando sea el momento de Dios, yo sé que si va, Dios va a hacer cosas, pero si vamos en el momento de Dios, eso va a explotar, eso va a ser poderoso y maravilloso, porque vas con todo el aval y la aprobación y la dirección del Señor. Van a suceder cosas, sí, pero si vos vas cuando Dios te manda, eso te va a ser mucho más maravilloso. Así que él se refrenó, una forma de decir, por 14 años de hacerlo. Tal vez no sea fácil, pero esto requiere el poder espiritual. Él por emoción podría haber ido, porque tal vez allá en Jerusalén él tenía familiares, tendría tíos, tendría parientes. No sabemos estos detalles de la Biblia, pero él seguramente, porque él era de allí. Pero él tuvo un sentir que no era el momento, que no era la hora. Esperó. Y cuando llegó la hora, ahora el Señor se anda. ¿Me van siguiendo? Debido a que Pablo se restringió, no subió a Jerusalén, sino por la revelación. Yo me quiero mover por la dirección del Señor. No me quiero mover por emoción. No me quiero mover por cosas que me parezcan, sino por la dirección del Señor. Porque si yo me muevo así, Dios me va a guardar, me va a proteger. También si me muevo apuradamente, puede haber una trampa. El enemigo me puede tener una trampa. Y yo voy y caigo en la trampa. Entonces esto no es... Por eso hay hermanos... Pastor, cuando hay hermanos que cuando todo les sale mal, después dice, pastor, quiero consultar. ¿Cómo debo de hacer? Después que hicieron como ellos quisieron, después consultan. Porque no tienen... Hay creyentes que son así. ¿No? Y siguen así y van a seguir así. Pero gloria a Dios por aquellos que se restringen y que dejan que el Señor los dirija. Amén. Que deja que el Señor, la guía, la dirección, la revelación. O vas a un lugar que no es de Dios y el diablo te está esperando para confundirte. Puede el diablo usar una persona para confundir tu mente. Y Dios dice, no vayas por acá, anda por allá. Así que es muy importante, hermano. Es muy importante. Hasta para los ministros también es muy importante. No moverse en la emoción, sino la dirección. Él era un apóstol y podía subir cualquier momento, pero por 14 años no sintió, Dios no le puso y él no fue. Pero ahora dice Dios, tenés que ir. No sé si nosotros aguantaríamos 14 años de no ir a un lugar que nos agrada ir, ¿no? Pero bueno, ahora después de 14 años él va. Amén. Vuelve. Amén. Y ahora vamos a llegar a esto. Entonces, la visita de Pablo, Gálatas 2 está que Pablo dice que subió. Bueno, la comparación, léalo en su casa, Hechos 15. Todo lo que dice Hechos 15 concuerda con Gálatas 2. Es decir, el relato que Pablo fue y habló y todo eso está relatado en Hechos capítulo 15, que fue cuando fue después de 14 años. ¿Me van siguiendo? ¿Dónde está la lectura? Y entonces,
¿Cuál era el problema? ¿Por qué va a Jerusalén? Por revelación, pero por un problema. Los judaizantes habían causado mucho daño al decirle a los creyentes gentiles que tenían que circuncidarse para ser salvos. Que si no se circuncidaban, no eran salvos. Estaban haciendo estos judaizantes que la circuncisión fuera un requisito para la salvación eterna provista por Dios. Y no tiene nada que ver la circuncisión. Pablo dijo: en Cristo ya no hay más circunciso o incircunciso, eso ya es en la ley. Lo único que tenemos que es creer en el Señor Jesucristo y ser salvos y recibir el perdón de pecados por su sangre. Entonces ya no era un requisito. Aparte, la circuncisión era un requisito en la ley para el pueblo judío. ¿Me van siguiendo? Entonces este asunto serio era un asunto muy serio, extremadamente serio. Y entonces ahora sube por la revelación Pablo para tratar con la fuente de este problema. Diga: yo quiero que ese problema vayamos a la fuente y se termine y se corte. Hay cosas, como dice, hay que cortar de raíz. Cosas espirituales también. Y entonces, pero Señor, por tu revelación, revela el problema, saca, muestra luz, da, Señor, la revelación y da la solución también. Y entonces Pablo no fue a recibir, cuando va a Jerusalén, él no va a recibir una revelación o aprender alguna nueva enseñanza. Más bien, él va allá, él va a Jerusalén según una revelación para tratar con la fuente de un serio problema. Él va bajo la revelación de Dios. Yo quiero moverme por la revelación de Dios y quiero cortar con este problema y quiero que se termine en mi vida. No en la carne, no en la fuerza humana, sino en la dirección y en la revelación del Espíritu Santo. Si Dios lo estaba llevando a Pablo a Jerusalén por esta revelación, sin duda esto iba a traer una gran victoria, iba a haber una solución. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Y entonces este asunto, esta forma de moverse de Pablo y de hablar, es un ejemplo para nosotros cómo debemos de movernos hoy en el camino del Señor. Debemos aprender a no ir primero, a no ir a ningún lugar y a no tomar ninguna acción a la ligera. Señor, si voy a tal lugar, guíame. Y que ninguna acción sea ligera, apuradamente. No, Señor, yo quiero ser guiado por ti, Señor. Debemos restringirnos, ser restringidos por el Espíritu, en nuestro espíritu. Y siempre que vayamos a cierto lugar, debemos movernos según la revelación. Yo dije, en algún momento vamos a ir a Entre Ríos a predicar. En algún momento Dios va a preparar, y cuando sea la hora y la dirección, y ciertamente iremos, Dios va a preparar todo. O muchos lugares, ya hemos ido a muchos lugares, a muchas provincias y a otras que tenemos que conocer. Y cuando vayamos va a ser de bendición, va a ser maravilloso. Va a ser glorioso, porque, aleluya, va a ser en el tiempo y en el momento y en la hora de Dios. Y a veces, digamos, no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Porque tal vez Dios tiene que preparar los corazones, Dios tiene que trabajar en las personas. Y entonces, bendito el Señor, para que cuando llegue el momento, los corazones estén preparados para recibir la semilla. Si usted va a sembrar, porque predicar la palabra es sembrar la semilla. ¿Usted qué hace para sembrar la semilla? ¿La tira así nomás? La tierra está dura. Primero hay que ablandarla. Hasta en una maceta, si la tierra está dura y le tiran la semilla arriba, dice, hola, no va a salir ni una planta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un pocito, una zanjita, y plantar la semilla, la tapás y le echás agua. Y a veces, para ir a un lugar, tenemos que orar para que Dios prepare los corazones. Y eso a veces lleva tiempo. No es que ya hoy oro y ya mañana ya no. Dios tiene sus tiempos, sus sazones. Es orar, es buscar al Señor. Hacemos una campaña, acá una campaña. Sí, vamos a orar, sí, pero eso requiere una previa oración. Una oración espiritual, no solamente de guerra espiritual, una oración de atando todos los demonios. Lo más importante también son los corazones. Que Dios trabaje en los corazones de la persona para que cuando la semilla caiga, esa palabra pueda dar resultado. Y ese es un
proceso y un tiempo. No es simplemente atar todos los demonios que andan alrededor. Ata todos los demonios y los corazones, solo el espíritu. Y eso lleva tiempo de búsqueda y oración para que Dios trabaje. Amén. Es como Dios soltó una palabra en tu familiar, en muchos de ustedes. Y nosotros sabemos, tenemos que orar. Digamos, todo es un proceso y un tiempo. Y ese proceso lo tenemos que hacer a través de la oración, de la búsqueda del rostro del Señor. Así que no es simplemente ir y predicar. Por eso muchas veces cuando se hacen campañas y se predica, por más que venga el predicador de Estados Unidos, que venga quien venga, si la tierra no está dada vuelta, si no está la tierra blanda, bendito nombre del Señor, bendito nombre del Señor, ¿cómo va a haber resultado? ¿Cómo va a haber resultado en la campaña aquí en Pilar? Si ya ni ven, termina la campaña, están peleando, no porque estas son para mí, estas peleándose por las almas, peleándose porque después le dan las tarjetas a cada uno en su lugar y se enojan, se están peleando, o a veces entre pastores no se pueden ni ver. ¿Sucede eso? Pero en la campaña estamos unidos para que... ¿Cómo dice Dios que vas a llevar tu ofrenda si no estás bien con tu hermano? ¿Cómo Dios se va a poder mover libremente si hay celos, si no hay perdón? ¿Cómo Dios? Y si no hay oración, porque no hay oración. Las iglesias le faltan oración. No hay oración y no hay oración suficiente. Entonces, tenemos equipo, pero le faltan rodillas, falta oración. Para que Dios trabaje. Amén, Dios va a salvar, sí, pero requiere de búsqueda del pueblo de Dios. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor, yo sanaré la tierra. Entonces, hoy vemos todas estas falencias, estas cosas que no se hablan. Entonces Pablo expone el evangelio que había predicado. Y entonces, capítulo 2, verso 2 de Gálatas, Pablo dice: les expuse el evangelio que he proclamado entre los gentiles, pero lo hice en privado, con los que tenían cierta reputación, no fuera que yo corriese o hubiese corrido en vano. Entonces, al hacer esto, Pablo también era restringido. Él subió a Jerusalén y secretamente en privado se reunió con esos creyentes que se supone que eran espirituales, tenían cierta reputación de creyentes inteligentes, de siervos del Señor, podemos decir como de ancianos, de consejeros, gente que Jerusalén tenía una experiencia en las cosas de Dios. Y él secretamente fue y se reunió con ellos para hablar este tema. Si nosotros hubiésemos ido a Jerusalén, tal vez enviamos anuncios. Viene el apóstol Pablo, pegan afiches. Vengo yo, anuncien que voy, Pablo dice: nada, ningún anuncio, nada. Yo voy por la revelación, pero no quiero pancarta. Porque hoy en día, viene el profeta tal, la pancarta, ¿no es cierto? Y a veces Dios dice: no necesitas pancarta, necesitas que yo te envíe. Si Dios te envía a un lugar, no necesites pancarta, nada. Dios te va a guiar, Dios te va a respaldar. No digo que se pueda anunciar, pero en este caso no hubo ningún anuncio. Porque Pablo no iba a predicar a las iglesias en Jerusalén. Él iba a reunirse con los ancianos, con los apóstoles, con la gente que necesitaba hablar este tema. Era un tema para hablar con estas personas y no a predicar. Y él fue para eso. Amén. ¿Qué es lo que se practica hoy en el cristianismo hoy en día? Por el adelantado se anuncia la llegada de un predicador, de un evangelista, a fin de asegurarlas. ¿Y por qué se dice? Una gran campaña y viene el evangelista de Estados Unidos? ¿Y para qué? ¿Y todo anuncio para qué? ¿Por qué tanto anuncio? Primero, para que haya mucha asistencia, ¿no es cierto? Para que se llene, ¿no es cierto? Pero digamos, yo quiero que ustedes entiendan, está bien, no está mal anunciar, pero si no es la guía de Dios, si no es la revelación de Dios, si no hay oración, si no hay unción, si no hay búsqueda, si no hay dirección divina, todos los anuncios, todos los parlantes, todas las luces, toda la pompa, no sirve de nada si no está la voluntad y la dirección del Espíritu Santo en todas las cosas. En primer lugar, todo eso. Y en segundo lugar, puede haber un anuncio, pero tiene que ser primero la voluntad del Señor y que Dios está direccionando.
Pero eso lo vemos hoy en día. Amén. Pero Pablo hizo todo al revés. Él fue silenciosamente, secretamente se junta con estos hermanos porque hay un problema que él va a hablar de parte del Señor y lo hace de una forma sencilla. Amén. Presentó su evangelio en privado a esta cierta persona. Esto quiere decir que él subió a Jerusalén en privado. Nadie sabía que el apóstol estaba ahí. Y nadie tenía que saberlo. Él iba porque lo importante es que Dios sepa. Lo importante es que Dios lo sepa. Decir, lo importante es que Dios lo sepa. Estoy donde tengo que estar, que Dios lo sepa. No, estoy acá, no, vos tranquilo. Deja que Dios se encarga. Que Dios los sepa. Amén. Sin intención de hablar ante una gran congregación, sino hablar con los que debía de hablar. Este asunto, este problema. Simplemente él quería establecer entonces un contacto con los dirigentes, los que eran ancianos y apóstoles. Él fue a hablar con los ancianos y con los apóstoles. Si hay un problema en la iglesia y hay otro pastor, el pastor va y se dirige al pastor local para hablar. Las cosas se tienen que hablar, pero a veces no se hablan. Seguimos orando, pero hay cosas que si no se hablan no se van a solucionar. Diga, no se van a solucionar. Entonces, esto conforme a lo que narra también, si usted lee Hechos 15, va a ver lo que le estoy diciendo, porque esto está en Hechos 15. ¿Y qué dice Pablo cuando se reúne con estas personas? Porque el tema era, ¿cuál era el tema? Que estos creyentes judaizantes querían, ¿qué querían? Que si no se circuncidaban, no eran salvos. Hoy en día hay iglesias hay pastores que se están circuncidando. Hoy en día hay iglesias que te tocan el shofar, porque es para llamar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo y no nos tocaron. Es decir, hoy quieren traer el manto, todas las tradiciones judías quieren meterlo dentro de la iglesia. Nosotros somos gentiles y el Señor nos salvó. Amamos al pueblo judío. Pero Dios no nos llamó a guardar las tradiciones. Pero muchos creen que si guardamos esas tradiciones, nos ponemos el manto y todo eso, vamos a ser más espirituales. No. El Espíritu Santo se ha derramado en los gentiles. Dios los salvó. Y ahora estos le quieren imponer la circuncisión, cuando ellos ya están salvos. No necesitan ser salvos para circuncidarse. Fueron salvos. Y entonces en el versículo 3 Pablo dice, mas ni aun Tito, porque él fue con Tito, que está conmigo, dice, aunque era griego, fue obligado a circuncidarse. Y Tito era un ministro del Señor, como Timoteo. Era un pastor, era un ministro del Señor, un siervo del Señor. Esto indica que en su mover por el testimonio de Dios, Pablo no le importaba la observación de estos ritos de la ley. Cristo es el que salva. Y si nos arrepentimos, Él nos salva. No necesitamos hacer ni un rito, ni un ritual. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Entonces Pablo rehusó a que Tito fuese circuncidado. Le dijo, algunos decían, te tenés que circuncidar. Pablo decía, no te tenés que circuncidar. Fuiste salvo por gracia. Cristo te salvó. Cristo perdonó tus pecados y sos salvo. ¿Me van siguiendo? Porque algunos le querían imponer eso. Bendito el nombre del Señor. Que se circuncidara. Amén. Entonces el propósito de Pablo era guardar la verdad. Porque si se metía esta mentira, la gente iba a pensar que la salvación era por la circuncisión y no por Cristo. Y la salvación es por Cristo. Porque si se pone antes la circuncisión, entonces ¿qué tiene más valor? ¿La muerte de Cristo, la cruz de Cristo, el sacrificio, el derramamiento de su sangre o la circuncisión? No, la circuncisión es del Antiguo Testamento. Lo que nos salva es la sangre de Cristo, es la muerte, es el Calvario, es la cruz, es el sacrificio, la muerte de Cristo. Entonces la circuncisión se quería poner por encima de la cruz de Cristo, ¿me entiende? Y entonces cuando cualquier cosa que se quiera poner por encima de las obras de Cristo es falso y es mentiroso. Por ejemplo,
si alguien te dice, bendito el nombre del Señor, vos querés ser sano, ¿qué dice la Biblia? Que por sus llagas fuimos sanados. Que por sus heridas fuimos sanados. Oh, pero yo tengo un cáncer. Bueno, pero vení, yo te voy a orar. Pero vos tenés que pactar con una ofrenda de $1.500 para ser sano. ¿Dónde dice en la Biblia eso? La Biblia dice, poné la mano sobre los enfermos y se sanarán. Entonces, si alguien quiere cobrar para que una persona sea sana, es una falsa doctrina, es una mentira, es una enseñanza que está por encima de la obra de Cristo. Si yo creo en Cristo y lo recibí y es mi Salvador y yo tengo fe, y si es su voluntad, Él me va a sanar por su llaga y por sus heridas, y no necesito cobrar nada. ¿Usted escuchó el canto de la pastora? Esta mujer de 12 años con un flujo dice que había gastado mucho de médico. Fue a un tratamiento, otro tratamiento, se gastó toda la plata que tenía. Y cuando fue al Señor, tocó su manto y la sanó. ¿Cuánto le salió? Nada. El Señor la sanó. Entonces, hoy te están cobrando por profetizar. Para profetizar tenés que sembrar, tenés que sellar la palabra. Mentira. Aleluya. El don de profeta. Ahora la pregunta, esos profetas que cobran por profetizar, dar una palabra que más es de la carne que del espíritu. Si es que Dios te dio el don de profecía, ¿cuánto tuviste que pagar por el don? Nada. Dios te lo dio por su gracia. Dios no nos cobró los dones de los ministerios. Fueron dones que Dios nos dio por su gracia y su llamamiento. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar cobrando algo que no nos cobró Dios para dar? Que yo quiera ofrendar y agradecer al Señor por lo que Él hizo en mí, eso es aparte. Porque hay gente que es agradecida y que a veces da una ofrenda y colabora en la obra porque sienten la gratitud de haber sido sanados. Pero eso es diferente a que yo le ponga una tasa y le ponga un precio. Entonces, volviendo a Pablo, el propósito de Pablo era guardar la verdad. Porque en Cristo, diga, en Cristo, la circuncisión se ha terminado. Eso era para la ley. Ahora en Cristo ya no necesitaban más circuncidarse. Gloria a Dios. Circuncidar a un creyente sería hacer que la verdad fuese empañada. Por consiguiente, Pablo no obligó a Tito, no lo obligó a que se circuncidara, porque él era griego, él era gentil. Amén. El judaísmo, hablando del judaísmo, no del cristianismo, el judaísmo estaba edificado sobre la ley dada por Dios, basada en tres pilares. La ley, la circuncisión. Primero, la circuncisión. Segundo, el sábado, el día de reposo. Y tercero, la dieta santa, los animales que podían comer y los que no podían comer. De eso se basaba el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. La circuncisión, el día de reposo y la dieta santa. Y estas tres cosas fueron ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento, como lo dice Génesis, como lo dice Éxodo, como lo dice Levítico 11. Pero todas estas cosas que ellos hacían, este animal no podían comer, o esto, todo eso era sombra de lo que habría de venir. Vamos ahí a Colosenses. Mire ahí, ¿está ahí Colosenses? ¿Está anotado ahí Colosenses? Bueno, ahora cuando venga la hermana, Colosenses capítulo 2, verso 16. Colosenses 2, 16. Miren lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Hablando de estos días de reposo, de estas fiestas del Antiguo Testamento. Y que dice entonces ahí en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, en cuanto a días de fiesta o de luna nueva o día de reposo. Verso 17, Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué era todo esto? Sombra de lo que habría de venir. ¿Quién? Cristo. Entonces, cuando todo esto se guardaba antiguamente, pero cuando Cristo vino, ya no se necesitó más eso. Era sombra y figura de lo que habría de venir. Por ejemplo,
¿Qué representa la circuncisión? La circuncisión era la sombra de la crucifixión de Cristo. La circuncisión representa a la muerte de Cristo. ¿Me van siguiendo? Para nosotros la circuncisión significa despojarnos de nuestra carne, del viejo hombre. ¿Sabe que para nosotros la circuncisión, cuando nos bautizamos, que morimos al viejo hombre para levantarnos nuevo en Cristo y seguir al Señor? Entonces la circuncisión fue reemplazada por el bautismo para nosotros. Nos bautizamos ¿para qué? Para morir al mundo y vivir para Cristo, para dar un corte, porque la circuncisión era un corte en el prepucio del varón, ¿no? Entonces, bendito el Señor, la circuncisión. Por eso dijo la palabra: oh, incircuncisos de corazón y tardos para oír. Lo que tenemos que circuncidar hoy es el corazón, quitar esa dureza del corazón, circuncidar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Amén. Mire que dice, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 11. Amén. ¿Por qué no necesitamos circuncidarnos? Porque Pablo lo dice por el Espíritu Santo. Colosenses 2:11. En Él también fuiste ¿qué? En Cristo, en Él, ¿no? Fuiste ¿qué? Circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo nos circuncidó. Cristo no con mano de hombre, sino con su obra redentora. ¿Me van siguiendo? Entonces si establecían este principio, estarían negando la verdad de la palabra. Y el sábado, que era el día de reposo, algunos, no solo el sábado, todos los días, hay gente que todos los días día de reposo, no, pero el día sábado no se podía hacer nada, era el día del reposo. El día de reposo tipifica a Cristo. ¿Qué dice Mateo? Porque ¿qué se hacía el día de reposo? Diga, el día de reposo era día de descanso. Diga conmigo, día de descanso. ¿Y qué dijo el Señor? Mateo 11:28. Venid a mí pues todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo dijo el Señor en un día de reposo, como diciendo, el sábado representa a mí. Ustedes pueden un día sábado descansar, pero si ustedes no vienen a mí, no tendrán verdadero descanso. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Vengan a mí, que yo soy el día de reposo. El día de reposo era una señal, era una figura, una representación, como dice ahí, de lo que habría de venir, que es Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces guardar el día de reposo es venir a Cristo, para que Él nos dé descanso, para que tengamos descanso en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y la dieta, los animales inmundos, los animales que podían comer y no podían comer, los hijos de Israel simbolizan las personas que están limpias y las personas que no están limpias por la sangre de Cristo. Eso fue donde Pedro tuvo una visión orando y vio un gran lienzo, un gran mantel con un montón de animales que no se podían comer. Y entonces le escucha la voz del Señor que le dice, mata y come. Y él, como buen judío, habría lechón, habría otros animales. Dice, Señor, nunca he comido nada inmundo. Jamás he comido todos esos animales inmundos, porque en la ley está prohibido que comamos todos esos animales. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y él no entendía, y después cuando lo llevó a la casa de Cornelio, que era un gentil, que para los judíos un gentil era un inmundo para ellos, él entendió y dijo, ahora entendí que Dios no hace excepción de personas.
Entonces, los animales inmundos y puros representan las personas que han sido lavadas y las que no han sido lavadas con la sangre de Cristo. Bendito el Señor. Y también representan en nuestro sentido las personas que con quién deberíamos compartir y con quién no deberíamos compartir. Hay personas que nos contaminan y entonces mejor no te unas en yugo desigual. No te contamines. Bendito el nombre del Señor. No tiene que ver con una comida. A veces nos podemos contaminar con personas que no son de bendición para nosotros. Pero yo quiero relacionarme con estas personas, pero no te deben y te contaminar. ¿Me van siguiendo? Entonces, la dieta santa fue anulada cuando Dios le dio a Pedro eso, en el Hechos 10, ¿no es cierto? Y a la circuncisión se le quitó todo valor en la revelación que Pablo tuvo en Gálatas 5 y Gálatas 6:15. Entonces, esto era para el judaísmo. ¿Y qué hizo Pablo cuando estos falsos hermanos quisieron establecer este orden en Gálatas, en los creyentes de Galacia? ¿Qué hizo Pablo? Pablo no accedió a someterse, no accedió a someterse a los falsos hermanos. Usted no se someta, no acceda. No acceda, no. Versos 4 y 5 dice, Pablo dice, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que se infiltraban para espiar nuestra libertad en Cristo, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos. No te sometas a la mentira, porque sabe que el diablo va a usar gente con mentira, con engaño, con falsedad. ¿Para qué? Para hacerte esclavo. Y Dios te hizo libre. El Señor te está haciendo libre. El diablo va a usar gente, falsos hermanos, bendito el Señor, para hacerte. Como lo vemos, ¿cuántos hermanos vinieron de lejos? Fueron años enfermos libres. Ahí apareció un falso hermano. Sí. Pero allí fui, Dios me sanó, me liberó. Mira, tantos años enfermo, se me fue el cáncer. Y como muchos hermanos, sí, ¿pero dónde queda la iglesia? En Pilar. No, pero es muy lejos, no te conviene ir. Y ahí le escuchan y ahí pierden la libertad. Y la liberación no se termina y la administración queda a media. Y después vuelven a estar peor que antes, porque no se terminó ese tratamiento espiritual. ¿Me van entendiendo? No es el problema que le sacaron plata. El problema es que escucharon a los falsos hermanos, a los parientes, y perdieron la libertad en Cristo. Diga a mí que nadie me venga con ninguna cosa rara. Fuera, Satanás, andate afuera, diablo, fuera, como dijo un hermano. Fuera, dijo el diablo, echarlo fuera. Bendito el Señor. No me venga con... No, Pablo dijo, no, yo estoy ahí, a donde Dios me puso. Estoy siendo liberado, estoy siendo sanado, estoy siendo bendecido. Estoy en prueba, va a pasar la prueba y voy a estar bien como muchos hermanos. Así que no me venga a querer decir que no. Cierre su corazón y su oído a la falsedad. Y eso que muchos hermanos por eso no vienen, porque el diablo levanta hasta familiares. Pero usted dígale, no, sos mi familiar, yo te quiero mucho, pero no te metas en esto espiritual. Yo sigo a Dios, a donde Dios me puso, y ahí voy a estar, y se terminó. Entonces, Pablo no accedió a someterse. Los falsos hermanos eran los judaizantes que pervertían el evangelio, queriendo introducir estas cosas a la iglesia. Entonces, la libertad de que Pablo habla era la libertad de la ley. Ya no estamos esclavos de la ley, estamos libres en Cristo para seguir a Cristo. Amén. Entonces, los falsos hermanos a los que Pablo habla y menciona, Pablo no accedió a someterse a ellos. Dijo, no vamos. Y entonces alguien le habrá dicho a Tito, vos tenés que circuncidarte, vos sos un ministro, ¿cómo podés estar predicando y no te circuncidás? Y Pablo dijo, no, Tito, no hagas la circuncisión, no necesitas ser circuncidado, vos sos salvo en Cristo. ¿Me va siguiendo toda esta situación? Y entonces
Bendito nombre del Señor. Esta libertad en Cristo de servir al Señor. No dejemos que otros nos vengan a confundir de lo que estamos recibiendo. Pablo guardó, Pablo no recibió nada. Y bueno, y después fue a los ancianos en Jerusalén, los que tenían cierta reputación. Bueno, no, porque yo soy anciano, porque yo hace años que estoy en la iglesia, yo tengo una sabiduría. Bueno, vamos a ir. Y ahí fue Pablo. Y Pablo dice, verso 6, esperando que ellos le dijeran, bueno, Pablo, tenés razón, o Pablo, es verdad lo que decís. No, a veces uno espera una respuesta lógica por la palabra, ¿no? Bueno, verso 6 dice que, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice. Porque Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me añadieron, no me dijeron nada nuevo. Yo esperaba tal vez algo más, que me dé más luz. No, me la pagaron a la luz, nada nuevo me dieron. Y ahora Pablo va también a Pedro. ¿Y sabe qué dice Pablo también? Que ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, que era Santiago, tuvieron nada que enseñarle a Pablo. Es más, al contrario, en un sentido espiritual, Pablo tenía que enseñarle algunas cosas más a ellos que ellos a ellos. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Leamos las epístolas, la de Juan y la de Pedro. ¿Y quién escribió más epístolas? Pablo. Por ejemplo, Pablo escribió más del Nuevo Testamento que ningún otro apóstol, inclusive Pedro y Juan. Y el propio Pedro, hablando de Pablo, reconociéndole como apóstol, el propio Pedro en su segunda epístola, Pedro hasta admite que los escritos de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, que eran tan profundas las cartas de Pablo, que había cosas que eran difíciles. Mire, vamos a segunda de Pedro capítulo 3 verso 16. Mire qué dice Pedro, hablando de Pablo. Léalo en su casa y va a ver que habla de Pablo más arriba, más abajo. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos incontables tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Hay cosas que son muy difíciles, hay cosas que Pablo escribió que son muy profundas, dice el propio Pedro. Sin embargo, cuando fue Pablo, escuchen, porque Pablo tuvo una revelación muy grande del Evangelio. Pero cuando Pablo va a Jerusalén, Pablo no dice, yo soy el gran Pablo, yo sé más que ustedes. Él fue y se sometió a los ancianos, él fue con humildad y mansedumbre, no haciéndose más que ellos, sino uno igual a ellos. Porque eso es lo más importante. Lo importante no es que vos sepas más o quién sabe más o menos. Lo importante es que vos tengas la humildad, la sencillez de poder servir al Señor. Porque acá no estamos en una competencia. ¿Me van siguiendo? Entonces, por ejemplo, Pablo en sus epístolas habla algo que Pedro no habla. Pablo habla del nuevo hombre. Ninguna otra epístola habla del nuevo hombre. Habla del hombre que ha sido regenerado. Da un análisis completo. Pablo habla del espíritu regenerado, del corazón renovado, de la mente renovada, del alma renovada, de nuestro cuerpo físico que será transfigurado. Muchas cosas que los otros apóstoles no habían recibido tanta revelación como el apóstol Pablo. Amén. Pero él lo habla de una manera completa. Bendito el nombre del Señor. Y entonces nos muestra algo maravilloso, ¿no es cierto? Esto significa que Pablo tenía mucho que enseñarle a ellos. Pero aunque Pablo sabía más y él tenía más de Dios, no era orgulloso, era humilde. Diga, humilde. Entonces, eso es muy importante. Usted lea en su casa, si quiere, Hechos 15, va a darse cuenta en qué atmósfera existía Jerusalén. ¿En qué atmósfera
Existía una atmósfera de superioridad. Había un espíritu de competición. Y Pablo no iba para competir. Pablo fue tranquilamente a hablar esta palabra, este tema que Dios lo mandó con una revelación. ¿Me van siguiendo? Y cuando en una iglesia hay un espíritu de superioridad o de competencia, la gente no recibe, no está el corazón abierto para enseñar, ¿no es cierto? Es como si viene un pastor a escuchar la palabra acá y diga, no, pero yo tengo seminario. No me importa que tenga seminario, yo también lo tengo, pero yo necesito cada día aprender de la palabra. Yo cada día necesito. Entonces hay gente porque ya tiene un título o porque ya estudió, ya cree que no hay que aprender más. Y esto se aprende cada día, se aprende por la revelación. Cada día hay algo que Dios nos tiene que enseñar. El día que nosotros decimos que no tenemos más que aprender, terminamos de aprender. Porque cada día aprendemos cosas nuevas. Cada día. Esto no se termina y esto va a ser hasta el último día de nuestra vida. Pero hay gente que cree, a mí nadie me diga nada porque yo soy teólogo, soy teólogo más que teólogo. Entonces es como que no podés llegar a ello. No, hermano, esto no es así. Entonces, hasta cierto punto, los apóstoles de ese lugar se consideraban, ¿no es cierto?, superiores a Pablo. Eran apóstoles de la incircuncisión. Es decir, como que cuando veían, sí, para que ustedes me entiendan, así, Pedro y los demás lo reconocían a Pablo como un apóstol. No podían negar que no era un hombre de Dios, cómo Dios lo usó y cómo se convirtieron tantos creyentes, así gentiles y muchas iglesias. Pero como que era Pablo es el apóstol de los gentiles. Y no somos apóstoles de los judíos. Como que este es un apóstol de segunda. Como hoy en día muchos pastores, hoy en día los pastores no se consideran por su testimonio, por su trayectoria, por su ministerio, por su unción, por todo eso, sino que hoy en día porque tiene una iglesia grande. Y yo conozco tantos pastores que tienen una iglesia grande y que son tan carnales, más carnales que el pueblo. Y entonces, ¿de qué sirve tener una iglesia grande si el pastor es más carne que los que están ahí? No sé si me voy explicando. Entonces Pablo era un apóstol. Nadie podía negar que tenía un ministerio, pero que era como para los creyentes de Jerusalén, como que era, ¿no es cierto?, un apóstol de segunda categoría. No, ¿dónde está tu iglesia? Está en la provincia. No, porque mi iglesia está en capital. Y mucha gente dice, no, porque la iglesia es de capital. Es lo mismo, capital o provincia, es lo mismo, en la ciudad, en el barrio. La sangre de Cristo es el mismo. El Espíritu Santo que se derrama aquí, se puede derramar aquí, en un barrio humilde, ahí en un lugar humilde. Es el mismo Espíritu Santo que se derrama en la mega iglesia. No, porque en la mega iglesia hay un derramar. Es el mismo Espíritu que se derrama en todo lugar. Quien hace diferencia son los hombres, pero es el mismo Espíritu Santo. Y si en esta mañana, aunque no estés en una mega iglesia, aunque no estés, pero aunque seamos 2 o 3, pero el Señor dijo, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí y derramaré de mi espíritu. No, pero porque aquella iglesia tiene instrumentos. Pero fíjese, Pablo y Silas en la prisión con cadena. No había guitarra, no había batería, no había teclado, no había coro. Ellos cantando himnos y alabanza, cantando y alabando al Señor. Aleluya. Tal vez un poco desafinado, tal vez un poco la voz entrecortada. Cantaban, no había un coro gospel, pero de repente fue tanto el poder de Dios, aleluya, que la cárcel se estremeció. Hubo un terremoto, que las cadenas cayeron. Hoy en día hay grandes iglesias con música hermosa, pero no se mueve ni una mosca, no se mueve nada, porque es todo carne, todo emoción. Pero en esta mañana hay alguien que quiere sacudirte con el terremoto del Espíritu. Hoy hay alguien que quiere sacudir tu vida y hacer caer tus cadenas como las hizo caer en Pablo y Silas. Y es el poder de Dios.
Recíbelo, 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 recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recíbelo. Así que en Jerusalén había una actitud de superioridad que prevalecía. Y eso es lo que sucede hoy en día con muchos ministerios, con muchos pastores. A ver quién tiene más alma, a ver quién tiene la iglesia más grande, a ver quién es más conocido. No sirve de nada. Lo que sirve es que le sea fiel a Dios todos los días y que diga: ven, ven, buen siervo fiel. Aleluya, en el último día. Eso es lo más importante. Pero hoy en día es toda la apariencia, hoy en día es todo lo de afuera. Pero Dios ve el corazón, Dios ve, Dios conoce a cada ministro. Él lo conoce. Pero allí había eso en Jerusalén y esa actitud de superioridad que prevalecía fue un factor que contribuyó a la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Eso es lo que trae el orgullo. Es también lo que trae la destrucción a las familias, cuando el matrimonio no se piden puesto y otro y así que no, y termina destruyéndose. ¿Me van siguiendo? Entonces Pablo había visto más que Pedro, más que Jacobo, más que Juan. ¿Por qué? Porque y aquí hay otro principio. Todos saben quién es Pedro, el que estuvo con el Señor. Juan también, Jacobo también. Entonces, Pedro, Jacobo y Juan, ellos habían visto al Señor en la carne, en su cuerpo humano. Ellos estuvieron con Él, comieron, tuvieron 3 años y medio con Él. ¿Me van siguiendo? Pero Pablo lo conocía en el Espíritu. Porque Pablo, cuando Jesús estaba, era un muchacho joven. Pablo no era después Pablo se convirtió después de que Cristo ascendió. Entonces ellos pueden decir: no, pero nosotros conocemos, nosotros somos apóstoles porque nosotros lo conocemos. Estuvimos comiendo con el Señor y vos sos apóstol, pero vos no lo conociste. ¿Me van siguiendo? Pero resulta que al que no conoció personalmente al Señor tenía más conocimiento y más revelación que ellos, aunque él no competía. Pero Pablo lo conocía de una manera espiritual. Y en 2 Corintios dijo esto, miren. 2 Corintios 5 dice, es como esta palabra para los que conocían. Dice así: de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto fue como una tapa de decir: basta, porque basta, ustedes se justifican, dejen. Ahora hay que conocer al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, al Cristo que está en el Espíritu. Es verdad. Y ahora fíjense, cuando Pablo escribe en 1 Corintios 11:23, dice: porque yo recibí del Señor que el Señor, antes de ser entregado, tomó pan y dio gracias. La pregunta: ¿Pablo estuvo ahí? No, porque Pablo no era un discípulo. Pablo, para decirlo así en términos enterrianos, en ese tiempo Pablo era un gurí. Era un muchacho que andaría jugando por ahí. Y Pablo dice: yo no estuve, yo no recibí de la mano del Señor el pan ni la copa, pero yo lo recibí en el Espíritu. Y fue el único que escribió y que nos dejó esos versículos para poder dar la Santa Cena. Lo podía haber dicho Pedro, lo podía haber dicho Juan o cualquier de los discípulos que estuvo, pero Pablo no estuvo. Pero el Señor dijo: vos lo vas a escribir, porque esto no es, aleluya, del que más sabe, del que más quiere. Esto es del que Dios llama, esto es del que Dios levanta, esto es como Dios quiere. Y Él escribe y dice: el Señor tomó pan y dio gracia. Él no estuvo, pero Él lo recibió del Señor. Dios se lo reveló como Él hubiera estado ahí. Y aunque yo no estuve en la Santa Cena del Señor,
y aunque yo no estuve, y aunque vos no estuviste el día que Él fue crucificado y dijo, aleluya, consumado es, yo recibí y vos recibiste que el Señor murió, que el Señor resucitó, que el Señor se levantó. No lo vi personalmente, pero en mi espíritu yo tengo esa revelación. En mi espíritu yo tengo esa realidad. En mi espíritu yo sé, porque lo he recibido en el espíritu y no en la carne. Aleluya, recibí esta unción, recibíla. Debemos buscar de conocer a Cristo, no según la carne, no según la historia, no según la letra, sino según el Espíritu. Busca al Cristo en el Espíritu. Busca a Cristo en el Espíritu. Búscala como María que buscó. ¿Se acuerdan el mensaje de la resurrección? Pedro se fue, Juan también se fueron, pero ella se quedó ahí en el cementerio. ¿A dónde está el Señor? ¿Quién se lo llevó? Y de repente ella recibió la revelación de que nadie se lo había llevado, de que Él había resucitado. Después recibió la revelación. No la recibió ni Pedro ni Juan. Recibió la revelación de que en ese mismo momento dijo: no me toques, María, porque tengo que ir al Padre. Me presento y vuelvo de vuelta. Aleluya. La revelación no es para los que creen que se saben más, es para los que le buscan. Dios dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaré de todo vuestro corazón. Y cuando Dios más nos revela, más humilde debemos de estar, más sencillo debemos de ser, porque toda la gloria y toda la honra y todo el reconocimiento es para nuestro Dios, que se reveló a nosotros. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Gloria. Aleluya. Aleluya. A Pablo le había sido encomendado, verso 7, el evangelio de la circuncisión. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude en esta mañana. Que Dios nos dé su gracia. Amén. Pablo, dijimos que él era honrado, que él era franco, que él era osado en hablar, decir la verdad. Y mire que dice capítulo, escuche lo que sucedió. Ya estoy terminando. Capítulo 2, versículo 11 de Gálatas que estamos. Se encontró con Pedro. Se encontró con el apóstol, el consiervo de él, o un apóstol llamado del Señor, Pedro, que también se llamaba Cefas. Él se llamaba Simón y Cefas también le decían. Dice Pablo dice: pero cuando Cefas vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Es decir, que lo resistió y le exhortó duramente. Pablo exhorta duramente a Pedro, al apóstol Pedro. Y se lo voy a decir en sencillas palabras. Es difícil que diga, Pedro estaba haciendo algo que no estaba bien. Pedro, que estuvo con el Señor, sí, estaba haciendo algo que no estaba bien. Y Pablo lo confrontó cara a cara y le dijo: Pedro, no estás haciendo mal. Lo que vos estás haciendo está mal. Ningún otro como un apóstol para otro apóstol, no para hablarlo. Nosotros no hubiéramos sabido que Pablo lo confrontó tan fuertemente si no leemos acá. ¿Por qué? Porque Pedro recibió en Hechos 10, escuchen, la revelación de que el Señor lo llevó a Pedro a la casa de Cornelio, que era un gentil. Le predicó, le habló y recibió el Espíritu Santo. Y Pedro dijo: ahora yo entiendo que Dios no hace excepción de personas. Pedro tenía que ir a los gentiles. ¿Y por qué Pedro no fue a los gentiles? Porque Pedro tuvo miedo de los judaizantes, de que lo discriminaran, de que lo atacaran. Y por eso Dios tuvo que levantar a Pablo. El que tuviera que haber ido a los gentiles no era Pablo, era Pedro.
como Pedro no quiso ir por miedo, porque estaba muy ligado a la tradición judía, Dios levantó a Pablo y lo mandó allá. Si Dios me manda a un lugar y yo no voy, Dios va a mandar a otro en mi lugar. ¿Me van siguiendo? Pero ¿qué pasó con Pedro? Vemos, capítulo 2, versículo 12, vemos lo siguiente. Gloria a Dios. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, que él se juntaba con los gentiles, pero cuando venían los judíos se apartaba. Quería quedar bien con uno y quería quedar bien con otro. Él sabía que los gentiles, Dios también, los gentiles eran salvos. Pero cuando veía a estos religiosos judíos, él se apartó. No los conozco, no quiero saber nada con ellos. Entonces Pablo dice, lo que estás haciendo está muy mal. Lo que estás haciendo es algo que no es bueno. Amén. No es esto lo que Dios te mandó a hacer. Entonces Pedro, dice ahí, se retraía y se apartaba por el temor de los de la circuncisión. Como diciendo, ¿qué haces, Pedro? Te juntas con esos gentiles. ¿Cómo te vas a juntar vos? Y en vez de decirle él a esos, decirle, no, porque ellos también son salvos y son nuestros hermanos y también tienen a Cristo y también tienen el Espíritu Santo, y ahora ya no hay incircunciso en circunciso. Ahora en Cristo somos todos uno, judíos, gentiles, griegos, somos todos salvos por la gracia. Tuvo miedo de decir, y Pablo es que lo dice. Pablo no tenía miedo. Pablo dice, ya no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, todos somos en Cristo salvos. Era medio cobardón. No seas cobarde. No te retraigas ante la mentira. No retroceda ante la mentira. Por miedo, por temor. Teme al Señor en primer lugar. El hecho de que Pedro se retrajese era porque el miedo a ser rechazado. Él sabía que los gentiles, bendito el nombre del Señor. ¿Y sabe qué sucedió con Pedro? Verso 13 dice, Pablo dice, y se le unieron en esta hipocresía también los otros judíos. Cuando los líderes se apartaban, los demás fácilmente le siguen. No aceptemos la mentira, porque la mentira va a traer sus consecuencias. Diga, la mentira va a traer sus consecuencias. Bendito nombre del Señor. Y dice el versículo ese que hasta Bernabé fue arrastrado también en la hipocresía de ellos. Hasta Bernabé fue confundido. Qué maravilloso, otra palabra tremenda, ¿no? Que Dios nos muestra lo que estaba sucediendo. Y Pedro, que era uno de los principales apóstoles en Jerusalén, se estaba comportando. Él no era hipócrita, pero se estaba comportando hipócritamente. Estaba teniendo una actitud que no era buena. ¿Y sabe qué hace esto cuando un pastor no corrige y no se comporta como debe ser? Le quita autoridad al liderazgo. Su liderazgo pierde autoridad y pierde credibilidad. Amén. Y dice que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Amén. Que Dios nos ayude, que no nos arrastre. La hipocresía no me tiene que arrastrar. Yo soy de la verdad. El único que me va a arrastrar va a ser su amor, su presencia. El único que me va a llevar y me va a impulsar hacia Él va a ser el Espíritu Santo. Yo no quiero ser arrastrado ni por la mentira, ni por la falsedad, ni por gente de mentira. No, yo quiero ser llevado por los brazos del Espíritu Santo. Yo quiero ser conducido por la verdad. La verdad te arrastra, la mentira te arrastra y la verdad, aleluya, te dirige. La mentira te empuja y la verdad
verdad te lleva de su mano hacia Cristo. Bendito el nombre del Señor. Aparte de este mal ejemplo, estaba dando un mal testimonio, Pedro. Y había una confusión en Jerusalén. Hoy Dios se lleva toda confusión. Amén. Y entonces Pablo es claro. Y le dice, vamos al verso 14. Vamos al verso 14. 2:14. Qué maravilloso siervo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todo, pero es Pedro, no, delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, haces una cosa, decís una cosa y haces otra, y después vos querés obligarlo a judaizar cuando vos compartís con los gentiles. Es decir, ¿a qué estás jugando? A 2 cartas. Y ya se lo dijo delante de todo. En el otro versículo dice que cara a cara le exhortó, pero acá delante de todo le dijo el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Es decir, decidite. Termina, rompe con ese miedo. No tengas miedo, porque no tenemos que tener miedo de predicar la verdad. Y la verdad, Dios nos va a defender, Dios nos va a cuidar. Si somos falsos, Dios no nos va a cuidar, pero si somos verdaderos y fieles, Dios nos va a defender. Aleluya. ¿Qué Dios le dijo a Jeremías? Jeremías iba a hablar la verdad. ¿Y qué dijo? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Te haré como muro fuerte de bronce. Te van a hacer la vida imposible, pero yo estaré contigo, dice el Señor. Entonces, si por hablar la verdad vamos a ganar enemigos, si por vivir la verdad vamos a ganar, Dios nos va a librar de todos nuestros enemigos. Serán derrotados y confundidos, y usted será vencedor en el nombre poderoso de Cristo. Qué tremendo. Vivir como los gentiles consistía en comer y tener comunión. Él iba allá y comía con los gentiles las comidas que ellos no podían comer. Oye, no, hermano, esto no podemos comer, hermano. Hay pastores que dicen, no, hermano, no hay que darle. Se van allá y la Navidad tan... Después, gloria a Dios, hermano, siento unción, dice. Siento la unción, dice. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé su gracia. Alabamos a Dios por la fidelidad de Pablo, que a través de este hombre fiel fue preservada la verdad y se sacó la... Porque la gente dice entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos circuncidamos o no nos circuncidamos? ¿Comemos con los gentiles o no comemos? ¿O lo rechazamos o no lo rechazamos? ¿Qué hacemos? Y hoy sucede eso en el evangelio. Uno predica una cosa, otro predica otra cosa, otro. Y nosotros que conocemos la palabra sabemos cuál es la verdad, pero la gente que no conoce no sabe para dónde huir. Si escucha hay tanta confusión, hay tanta falsa enseñanza que la gente no sabe para dónde ir. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que sucede hasta en las propias iglesias. Va a la iglesia, en muchas iglesias sucede, ¿no? Acá no, la pastora va, la pastora dice, hermana, necesito un consejo. La pastora se agarre para la derecha. Pastor, ¿y usted qué dice? No, usted tiene que agarrar para la izquierda. A veces en muchas iglesias, ni siquiera los propios matrimonios pastorales, que en algunas iglesias, algunas iglesias son el pastor, y en algunos no, los dos. Uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa. Y entonces usted dice, si ellos no se ponen de acuerdo, ¿qué nos van a aconsejar? ¿A dónde vamos a ir? O la pastora predica una cosa y viene el pastor y predica todo al revés, le despredica. Sucede en muchas iglesias eso. Y en esa confusión,
¿Cómo la iglesia, cómo los hermanos van a crecer? Si están en una confusión terrible, pero eso sucede. Así que lo que vemos hoy ya sucedía en los tiempos de Pablo. Pero gloria a Dios por los Pablos, que Dios va a levantar los creyentes que digan: no, las cosas de Dios son de esta forma y de esta manera, y no de cualquier manera. Se terminó. Que Dios nos bendiga, hermano. Hoy en día, según el Nuevo Testamento, es tan claro que en Cristo no hay circuncisión, sino que todos somos libres en Cristo y todos somos salvos por la gracia del Señor. Pero había esa confusión en los días antiguos. Pero en esta mañana, esta palabra nos sirva a nosotros de cómo poder enfrentar, porque el enemigo va a venir. A veces el enemigo, te voy a explicar algo más, a veces el enemigo tal vez diga: pero pastor, yo ya no estoy más con los hermanos de antes. Bueno, gloria a Dios, no viene nadie a mi casa. Bueno, no viene nadie, no sé qué, parece que puso una bomba. No viene nadie, pero nadie. Bueno, te voy a explicar cuál es el otro falso hermano. ¿Cuál es el otro enemigo? Nuestra mente. A veces nuestra mente, nuestras emociones. A veces vienen pensamientos, a veces vienen emociones que no son de Dios. Y esas van a tratar de confundirnos. Pero decirle no, falsa emoción, porque ese no es un falso hermano, es una falsa emoción. Dios me dijo, y yo sé que va a ser. Falsa emoción que me quiere hacer sentir que Dios no va a hacer nada, que Dios no me va a liberar, que Dios es esto, que no, parece que nada va a suceder. Mentira, andate con tu mentira. Falso sentimiento, porque el diablo pone esos falsos sentimientos o esos falsos pensamientos. A veces hasta hermanos adentro de la iglesia, acá que está, el diablo le pone pensamientos que no lo quiere el pastor, no me quiere nadie. El diablo. Cuando el verdadero creyente no tiene ese pensamiento. No puede un verdadero creyente odiar al hermano. Acá tengo, pero qué bronca que te tengo. Un verdadero hijo de Dios no puede. Pero el diablo se puede poner eso también. Venía un pensamiento: hermano, acá nadie me ama, nadie me quiere, andate porque... Y vos le haces caso al diablo y te va. Porque nadie me quiere. ¿Y quién te lo dijo? ¿Te lo dijo? No, pero yo lo siento. Es que yo lo siento. Ese sentir no viene del espíritu, viene del diablo. Hay sentimientos y hay sentir que vienen del mismo diablo. Hay momentos que vos te sentís enfermo y hay momentos que vos podés sentir hasta que parece que te va a morir, parece que te va a faltar. No, vete mentiroso. Ya Dios reveló que es un espíritu de muerte. Soltame en el nombre de Jesús. Todavía no es mi hora. Porque en el momento podés sentir que parece que te va a morir. En algún momento puede venir que parece que ¡ay, me voy! ¿A dónde te va? Quédate acá, dice Dios. Fuera, Satanás, andate. Espíritu de enfermedad, espíritu de mentira, espíritu de engaño, espíritu de confusión. Te echo fuera en el nombre, estoy sano. No le escuches a ese falso hermano. ¿Qué querían estos falsos judaizantes? Los querían volver a esclavizar con esas tradiciones. El diablo te quiere volver a esclavizar al miedo, al temor, a la duda, a la ira, al enojo, a la depresión. Quiere que de vuelta estés depresivo, que estés todo el día enojado, ¿sí? Y que vos digas: ¿cómo están las cosas? No están bien. ¿Y vos cómo estás? Estoy bien. ¿Pero cómo estás? Porque tengo al Señor, tengo su presencia. Las cosas no están muy bien que digamos, pero yo confío y espero en Dios. Aleluya, y tengo esa fe. El diablo quiere sacarte, quiere robarte esa paz, esa tranquilidad que vos tenés en el Señor. Que las pruebas, los ataques van a venir, pero nosotros seguimos confiando, seguimos esperando, no desesperamos, no enloquecemos, no damos los gritos, porque confiamos en Dios. El diablo quiere robar tu libertad, la libertad que Dios te está dando en el espíritu, en las maldiciones generacionales. El Señor te está liberando. Vos pensás que el diablo está diciendo: ¡qué bueno! Seguí yendo con el profeta, seguí yendo a Idea. Mira cuántas cosas Dios revela, cuántas cosas Dios está... No, el diablo va a decir: no, te va.
Hasta te va a poner el desánimo. Ay, son lados. Tengo que ir al culto. Un poquito más. El Dios dice, ¡pum! Y te he quedado. Uy, me quedé dormido. Te dio un garrotazo. Despertate. Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará. Al otro día que pasó el lunes, te despertaste temprano. Oh, me desperté temprano. Pero ¿por qué no me desperté? Ay, bueno. Así que hasta todos los demonios, hasta el reloj, hasta el celular, si te reprendo, celular diabólico que parece que no suena. Bueno, hermano, en el nombre de Jesús. Falso hermano, falsa hermana, falso sentimiento, falso pensamiento. El diablo viene con un pensamiento falso, pensamiento de derrota. No, ¿qué hizo Pablo? No le aceptó. ¿Le aceptó a estos falsos hermanos lo que ellos querían poner? No. Y vos no tenés que aceptar. No acepto. No lo recibo. ¿Me van siguiendo? No acepto. No lo recibo. ¿Y qué hizo? Y cuando vio a Pedro que estaba haciendo como jugando dos puntas, así, que Pedro, sí, Pedro, el siervo del Señor, le dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y ahora ya no se lo dijo a cara, se lo dijo delante de todo. ¿Sabe por qué se lo dijo delante de todo? Porque el testimonio lo estaba dando mal delante de todo. La mejor manera de no ser corregido es obedeciendo, es poniendo en práctica la palabra. Y lo demás se va a dar todo para la gloria. ¿Acaso Pedro no sabía que los gentiles Dios los había salvado? ¿Acaso Pedro en un día no había ido a la casa de Cornelio y compartió con ellos? Y ahora que por miedo a estos locos que andaban por ahí sueltos queriendo, estaba siendo influenciado, en vez de él influenciar a esto y decirle, basta de esta mentira a ustedes, basta de seguir tanto con la circuncisión, ya terminó. Ellos parece que te estaban haciendo influencia en la vida de Pedro. Entonces Pablo viene con una palabra para cortar eso y para que Pedro despertara y se diera cuenta que no era de esa manera. Entonces a veces hay creyentes que no reaccionan y siguen y siguen. Y si Pedro no reaccionaba y seguía en esta actitud, el ministerio de Pedro, ¿sabe cómo se venía? Y cuando vos haces las cosas sabiendo, seguís haciendo mal, ¿sabés cómo te venís espiritualmente? Te vas viniendo para abajo, porque luego estás haciendo en contra, estás tirando contra Dios. No creas que si vos haces eso vas a estar bien, no vas a estar bien, porque vos estás yendo contra la realidad, y sabiéndolo y conociendo.